Vamos a comenzar con lo ocurrido ayer en Colombia. Hubo elecciones presidenciales, ya habíamos reseñado desde la pasada semana y en varias emisiones del noticiero de Televen lo que allí se perfilaba. Hubo al final pues un reacomodo en los cálculos y proyecciones incluso que realizaban las encuestas. El candidato Abelardo de la Espriella o de la Espriela, cada quien lo menciona o lo cita de alguna forma su apellido, digo, pues resultó ganador en esta primera vuelta con más del 43, casi el 43.92, algo así, casi el 44% de los votos. Y el candidato oficialista, Iván Cepeda, el candidato del gobierno de Gustavo Petro y de las fuerzas del pacto histórico, pues obtuvo el segundo lugar con casi el 41%, 40 punto y tantos. Eso es lo que ha perfilado la registraduría, que es el organismo encargado pues, de supervisar los procesos electorales. Irán una segunda vuelta el 21 de junio, es la información oficial. Esto en la formalidad de la información. Sin embargo, episodios de controversia comenzaron de seguidas. El primero de ellos, fíjense que esto generó también una situación incómoda, ¿no? Gustavo Petro no aceptó los resultados electorales donde su candidato quedó en segundo lugar, más allá de que vaya un balotaje el 21 de junio. Dijo que había inconsistencias, denunció que desde hacía una semana pues se habían registrado cédulas electorales de más de 800.000 personas. El candidato Iván Cepeda hablaba de 885.000. Son apreciaciones que tienen ellos, en este caso, algunas respuestas a lo que ha dicho Petro o lo que dijo Cepeda también es porque usted no denunció entonces eso hace más de una semana, si usted tenía información. Bueno, lo cierto es que no acepta los resultados y esto provocó una ola de indignación en los sectores pues, que se le oponen, los sectores de la oposición política en Colombia, incluso algunos factores como el presidente o el expresidente, corrijo, Iván Duque, dijo que Petro estaba, o insinuaba que Petro estaba en un proceso de desestabilización, de crear una situación difícil, de no reconocer nada menos y nada más que los resultados de la primera vuelta, que eso va contra la institucionalidad y lo que quiere en suma, insinuaba, es crear una situación de caos y de confrontación, que no sería nada adecuada ni agradable, ¿no?, para la nación vecina, para la nación de Colombia. Hubo felicitaciones de los candidatos derrotados. Paloma Valencia del Centro Democrático felicitó al candidato de Defensores de la Patria. Esa es la organización que identifica a Abelardo de la Espriella o de la Espriella. Otras organizaciones también, el presidente Uribe reconoció su derrota. Paloma Valencia tuvo un desplome al principio de esta contienda, hace ya algunos meses atrás, se perfilaba bien la candidata del expresidente Uribe, del Centro Democrático, pero se desplomó. Al final, en todo caso, al felicitar al ganador de la primera vuelta, pues anunciaba que le iba a apoyar. Uribe hizo lo mismo y otros candidatos probablemente hagan de lo suyo, pues informando ya formalmente, si no lo hicieron anoche mismo, en el día de hoy, pues que reconocerán primero el triunfo en primera vuelta de Abelardo de la Espriella. Y bueno, y si le van a apoyar o no. Otros seguramente, ya hubo uno que había renunciado para apoyar a Iván Cepeda. Lo cierto es que esto erosiona pues, el clima, no es que haya sido pues, la situación en Colombia muy agradable en el desarrollo de la campaña electoral. Hubo situaciones de violencia, hubo personas secuestradas, hubo personas lamentablemente muertas. Y bueno, y había protección para los candidatos presidenciales. Lo cierto es que bueno, el día de hoy se muestra también pues interesante dentro de la intensidad de esta noticia. Algunos mandatarios internacionales felicitaron a de la Espriella, por ejemplo Daniel Noboa de Ecuador, también lo hizo el presidente argentino Javier Milei y otros gobiernos pues se han pronunciado sobre el triunfo. En esta primera vuelta, repito, esto va a un balotaje el 21 de junio donde se enfrentarán pues este candidato ganador e Iván Cepeda, el candidato oficial, el candidato del gobierno. ¿Qué va a pasar en el día de hoy con este desconocimiento?
con estas denuncias de inconsistencia. Bueno, la autoridad electoral tendrá que responder, no solamente el plano político, pero estén muy pendientes porque en cualquier momento vamos a llevar información adicional. Es muy probable que surja alguna de las últimas horas de la madrugada en este caso. Bueno, continuamos. Bueno, ayer, corrijo, hubo una reunión, pues cerrando la semana pasada, importante para Venezuela, entre representantes del gobierno venezolano con las autoridades, las máximas autoridades del Fondo Monetario Internacional, con su directora gerente. En fin, estuvieron el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, el encargado de negocios en la Embajada de los Estados Unidos, Félix Plasencia, y otros representantes. Esto seguramente para hablar de la reinserción de Venezuela en los mercados financieros, para hablar seguramente del serio y grave tema de la deuda externa nacional, que es cuantiosísima, en fin, y cómo el Fondo Monetario Internacional, pues dentro de los parámetros que maneja, puede regresarle a Venezuela el dinero que tiene acumulado, son casi 5.000 billones de dólares que tiene la nación venezolana allí, que pudieran utilizarse, por ejemplo, se ha dicho o se ha adelantado algo en programas sociales, en lo que llaman la figura derechos especiales de giro. Así que bueno, importante destacar para el reacomodo de la economía venezolana esta reunión que se celebró. Vamos con otro tema pues intenso y polémico, como es el de Guyana y la reclamación territorial. Bueno, Guyana vuelve a denunciar un ataque militar contra efectivos militares en territorio de su país. Bueno, a esto respondió la Cancillería, dijo que se trata de una falsa narrativa de conflicto, rechaza entonces el gobierno venezolano. Es la segunda o tercera vez que lo hace Guyana, precisamente en un momento coyuntural donde, bueno, más adelante o en cualquier momento puede surgir una decisión de la Corte Internacional de Justicia que Venezuela no aceptará sobre el territorio del Esequibo. Pero bueno, esto pudiera pensarse que generaría una escalada de la controversia. Bueno, por ahora no, y por ello la respuesta del gobierno venezolano de esta falsa narrativa de conflicto. Bueno, seguimos. Una noticia importante para la economía venezolana también, hay que ponderarlo, ¿no? Se anunció que Venezuela sigue siendo sostenidamente, sobre todo pues en los últimos tiempos, el segundo exportador y proveedor de petróleo de los Estados Unidos, después de Canadá, que es el primero. Bueno, en las 22 semanas del mes, corrijo, del año 2026, pues ha elevado su producción y su exportación, pero su exportación fundamentalmente en un 51%, lo que es muy, pero muy importante, y seguramente en la medida que la producción nacional crezca, en esa misma medida la exportación hacia los Estados Unidos va a ser mayor. Así que bueno, importante porque se va recuperando el más importante cliente histórico que ha tenido el petróleo venezolano. Por otra parte, también hubo reuniones acá en Venezuela, o ha habido reuniones entre representantes de ExxonMobil, que tiene ciertos temores y ciertas dudas sobre regresar al mercado venezolano, a retomar pues viejas inversiones que tuvo. Por cierto, la infraestructura que en el pasado tenía ExxonMobil está muy deteriorada, y esa es una de las razones por la que tienen la inquietud, porque están pensando en la enorme cantidad de dinero que habría que realizar para la inversión. También se habla de nuevas reglas del juego, pero hay cierto optimismo de que pudiera lograrse un acuerdo con ExxonMobil para que este gigante transnacional del petróleo retorne a nuestro país. Mientras tanto, el CEO de Chevron, Mike Wright, pues hablaba nuevamente de cambiar ciertas condiciones fiscales para que pudiera crecer, abultarse la inversión de Chevron y de otras compañías internacionales en nuestro país, en el área petrolera. Pero es importante modificar, a pesar de que se hizo la reforma a la ley de hidrocarburos, hay que seguir modificando cosas porque hay ciertos temas que son todavía álgidos, que generan alguna sensibilidad, como es el tema de las regalías, etcétera. Entonces ellos están negociando, conversando, a ver si se hacen modificaciones adicionales. Seguimos. Bueno, nos encontramos que el sábado una situación irregular nuevamente revienta un tubo que lleva agua hacia diversas
urbanizaciones y sectores populares del municipio Baruta del estado Miranda, de 72 pulgadas. Es el tubo que por lo general siempre tenía o registraba una rotura, el de la urbanización Santa Sofía, o frente a la entrada de la urbanización Santa Sofía. Esto, bueno, están trabajando allí, siguen pues tratando de corregir la situación, pero esto dejó sin agua a numerosos sectores del municipio Baruta del estado Miranda. Se espera una información adicional en el día de hoy, pero se presentó una circunstancia realmente crítica el sábado en horas de la noche. Otra nota, esto viene de la educación. Profesores y estudiantes de la Universidad Simón Bolívar están solicitando bueno, tantas veces, pero ahora con mayor fortaleza, la renuncia de las autoridades interinas que se nombraron para esa casa de estudios, por incapacidad institucional, por incapacidad académica, por no ocuparse de los problemas. Está viviendo la Universidad Simón Bolívar una situación sumamente difícil, sumamente crítica en ocasiones, y por ello, repito, la solicitud del gremio de profesores y también de los estudiantes que realizaron pues una protesta pues al cierre de la semana pasada, una protesta para evidenciar y denunciar la situación. Bueno, un hecho de sucesos muy lamentable que se presentó también y se reseñó este fin de semana, un accidente entre Clarines y Boca de Uchira en el estado de Anzoátegui, un choque entre un colectivo, un autobús y una gandola, dejó un triste saldo de 9 personas muertas. Al principio no se conocía el número de heridos, era indeterminado. Ahora se habla de 27 heridos. Lamentable la situación. Seguramente habrá reseña en esta primera emisión de Noticiero de Televen con mayores detalles. En la política, bueno, se comienza a abrir una controversia sobre el tema de las elecciones. Quienes no desean que sean todavía, voceros del gobierno que dicen que para este año se lo está planteado, que no es la prioridad, que hay otra jerarquización en el orden de los intereses del país. La oposición dice debe haber elecciones presidenciales. Lo cierto es que todo se proyectaría hacia el año 2027. Entonces el otro debate es, ¿son primero las presidenciales o son ahora gobernadores y alcaldes y luego las elecciones legislativas? Bueno, lo cierto es que la oposición dice, sobre todo los sectores vinculados a la plataforma unitaria, que deben ser elecciones presidenciales primero, junto con elecciones legislativas. Bueno, tema de la controversia política. Otro detalle importante, hay un volumen apreciable de noticias que vienen desde este fin de semana. Una encuesta de Atlas Intel habla que el 60% de los venezolanos considera que su condición económica no es la más adecuada y hay razones para ello. Y un 75% habla de que hay fragilidad en el empleo, es decir, el empleo laboral es muy deficiente y ese 75% se queja precisamente de ello. Bueno, temas internacionales, agregamos a lo de Colombia, que fue la nota de apertura. La situación de Irán. Trump dice que él no tiene ningún apuro en sellar un acuerdo de paz, que seguirán las negociaciones con Irán. Irán dice que hay una serie de lagunas todavía, que no se puede decir que se está cerca de un acuerdo. Francia, a través de su presidente Emmanuel Macron, solicita celeridad en el proceso de conversaciones entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno iraní, la situación petrolera mundial, el efecto que tiene el cierre parcial del estrecho de Hormuz y el impacto que tiene en el precio de los combustibles en Europa y en otras partes del mundo, incluso en los Estados Unidos, que lo reconoció el propio Donald Trump. Sobre el tema del ébola, la situación en la República Democrática del Congo, grave. El organismo ONG Internacional Médicos Sin Fronteras habla de profundamente delicada la situación. Hay 247, 246, la cifra aproximada de personas fallecidas. Hay 1.077 personas sospechosas de contagio, así que la situación es bastante delicada. Nos venimos a América del Sur. Ayer, a propósito de las elecciones en Colombia, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciaba que se levantaban o se retiraban los aranceles del 100% sobre productos colombianos. Una noticia bien recibida. Y luego, desde el lejano Oriente, tenemos que anuncian para el 7 de junio ejercicios militares Corea del Sur y Japón frente a las amenazas de Corea del Norte. Bueno, en deportes tenemos que hay campeón en UEFA Champions League.
El PSG, por penales 4-3, derrota en un intenso partido al Arsenal de Inglaterra. El Arsenal hizo una estrategia básicamente de defensa, tuvo momentos oportunos también en París, donde se desató el caos, la anarquía, la violencia, la destrucción de automóviles y negocios. Se atribuye esto a grupos pues desordenados e incluso a migrantes ilegales. Aquello fue un desastre, se pronunció el presidente Emmanuel Macron señalando que eso era inaceptable. Una destrucción masiva y pérdidas cuantiosas. Nadie podía esperar que un episodio tan bonito, en la celebración por el triunfo del equipo, se transformara en una locura. Con un profundo odio y un resentimiento actuaban, al parecer, las personas que tomaron las calles de París para destrozar negocios y cualquier tipo de bien. Esto va a traer consecuencias sin duda alguna. Otra noticia del fútbol: fue destituido el director técnico del Liverpool, Arne Slot. No fue una buena temporada para un equipo histórico de la liga inglesa. También en fútbol tenemos que hubo varios amistosos el fin de semana de cara a lo que será el Mundial 2026, que recuerden, transmitirá Televen en exclusiva, en señal abierta. Bueno, tenemos que Brasil ayer le dio una goleada a Panamá, que Panamá, por cierto, es uno de los clasificados al Mundial. Ahí van a jugar dos venezolanos, lo anunciábamos la semana pasada. Dos venezolanos en la selección panameña, o sea que vamos a tener presencia en el Mundial de Fútbol con jugadores. Bueno, razones de otro tipo los llevan a jugar allí, pero la goleada 6-2, goles de Vinicius, de Casemiro, en fin, y de otros jugadores, de Lucas Paquetá. Así que, bueno, se calienta el ambiente, falta muy poco, es el jueves 11 de junio. Y en béisbol de Grandes Ligas ha explotado Ronald Acuña Jr., 4 jonrones en 5 partidos consecutivos. No, ha venido, o 5 jonrones, perdón, 5, corrijo. 5 jonrones en 4 partidos consecutivos ha disparado el venezolano jugador de los Bravos de Atlanta. Sí, bueno, y seguramente reseñaremos otra actuación de los venezolanos en las Grandes Ligas. Televen está en todo.